Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de El Leviatán de Thomas Hobbes, un texto importante en cuanto a derecho, importante en cuanto a historia, fundamental en cuanto a ciencia política y también diría yo importante, aunque no lo parezca, en cuanto al desarrollo del psicoanálisis. Ajá. Este texto, escrito por, repito, Thomas Hobbes, en Inglaterra alrededor de 1630, ajá, publicado en 1651, nos da cuenta de un empeño considerable. Se nota que el autor era una eminencia en cuanto a, digamos, conocimiento, en cuanto a no tanto filosofía, religión, sino más bien un conocimiento práctico, que eso era, digamos, algo raro. Ujú. No había un movimiento científico tal cual como lo conocemos al día de hoy, no habían estados o países, estamos hablando de un tiempo, 1651, en donde justamente se estaban conformando aquellos eh, procesos, aquellas figuras que después entenderíamos como ciencia, Estado, religión. La religión sí ya tenía una cierta historia. Este texto se da después de la Reforma Protestante, antes de la Revolución Francesa. Quiere decir, el monopolio del conocimiento católico sobre la interpretación bíblica era atacado, de forma tal que se podía hablar, digámoslo así, de una religión sin papas. Ajá. Y por otro lado, claro está, antes de la Revolución Francesa, estamos hablando de que entre los religiosos y los políticos no había mucha diferencia. De hecho, estaban más bien ligados. De hecho, justamente podemos señalar cómo poco a poco se va separando el ejercicio del poder de la monarquía, que es un dato importantísimo para comprender el presente texto. El presente texto está diseñado como una defensa de la monarquía. Ajá. Thomas Hobbes decía, esta es la humanidad, estos somos todos, pero por algo Dios quiso que existieran reyes. Ajá. Ahorita ya eso podemos decirlo, ha quedado atrás en la historia, pero de todos modos es importante señalar cómo, digamos, el autor de este texto orienta su creación para defender lo que él señala un orden social necesario. Ajá. Y de hecho, aquí podemos verlo, esto no lo hizo Thomas Hobbes, esto más bien es una ilustración que acompañaba al texto. Miren, justamente cientos de años después de publicado el libro y por supuesto después de la muerte del autor, pero es el sentido. Ajá. Y claro está, ahorita vamos a simplemente una breve introducción. Hemos leído todo esto. De hecho, hoy vamos a empezar el capítulo 16, que sería el último capítulo de la primera parte, que la primera parte se llama del hombre, o podemos entenderlo de la humanidad. Ajá. A ver, permítame un segundo. ¿Todo bien? Ahorita vamos a avanzar hacia la página 145. Si es el primer video que ven de esta serie, no se preocupen. Mi propósito es no solo contextualizarlo históricamente, podemos decir incluso filosóficamente, sino también dar cuenta de lo que dice el autor. Explicarlo, tal vez no a detalle, pero sí buscar orientarnos dentro de lo que el mismo autor nos ha contado. Ajá. Esto podría ser, digamos, como mi trabajo al abordar estos textos, que por supuesto los encontrarán en la descripción para que ustedes, si gustan, pueden adquirirlos y leerlos a su ritmo o revisarlos en cualquier momento y lugar. Ajá. Entonces, este capítulo 16 que el autor ahorita ha estado, digamos, cimentando un curso lógico de acuerdo a sus observaciones que se aterrizan
en una formación legal. Ajá. Es decir, a partir de que, voy a ponerlo así, parafraseando al autor, Dios nos dio capacidad de ver y entender el mundo, vamos a formar leyes. Ajá. Por supuesto, el autor, si bien a veces, entre comillas, formula leyes, estas leyes no deben entenderse como las leyes que tenemos hoy, digamos como constituciones, como normas, etcétera. Las leyes que el autor formula, las formula, digámoslo así, de acuerdo a una lógica. Podríamos entender que son leyes o normas sociológicas, no jurídicas. ¿Ah? Ahorita, entonces, vamos a leer este texto que el autor lo denominó de las personas, autores y cosas personificadas. Les soy sincero, cosas personificadas, no sé a qué se refiere Thomas Hobbes en este primer momento. Vamos a continuar. Una persona es aquel cuyas palabras o acciones son consideradas, o bien como suyas, o bien como representaciones de palabras o acciones de otro hombre o de cualquier otra cosa a la que son verdadera o ficcionalmente atribuidas. Ok, entonces no estamos hablando de persona desde el punto de vista biológico. Una persona no es quien tiene un cuerpo, ajá, sino es más bien aquel que nombra palabras o acciones como suyas. Ajá. Es simple, es realmente como buscando la lógica más elemental del texto. Ajá. Yo como persona puedo hacer o decir cosas y puedo decir que son mías esas palabras o acciones o son de alguien más. Ajá. Aquí es curioso cómo nos coloca desde el punto de vista, digámoslo, y podemos entenderlo como lingüístico o podemos entenderlo como de derecho. Es decir, este separador de Evangelion es mío. Ajá. Este celular es mío. Estas palabras son mías. Ajá. Y por supuesto, supongamos, este papel no es mío. Esta botella tampoco es mía. Lo son, pero son simplemente ejemplos. Ajá. Puedo decir el papel o la botella son de alguien más. Ujú. Atribuir pertenencias. Ajá. Ahorita habría cosas que decir justamente sobre las contribuciones freudianas y lacanianas. ¿Por qué no nombrar a Lacan en este caso? Sobre la concepción lingüística, pero por el momento me voy a reservar. Ajá. Que recordemos justamente el fin, el objetivo, la meta de mi canal es ser un referente de psicoanálisis a nivel mundial. Ujú. Regresamos al texto. Ahorita simplemente dejaré que el autor señale. ¿Por qué? Porque está él, digamos, poniendo las reglas del juego al hacer estas declaraciones. La persona es quien habla o quien hace. Y quien dice, esas palabras y esas acciones son mías. Ajá. Hasta ahí. Cuando son consideradas como suyas, entonces la persona se le llama persona natural. Cuando son consideradas como representaciones o acciones de otro, tenemos entonces una figura fingida o artificial. Ahí tenemos algo. Ajá. Cosas personificadas. Les soy sincero, creo que ahí está, digamos, plantando el terreno para hablar de cosas, digamos, que apuntan no a una persona, sino a alguien más, a un tercero. Ajá. Cosas personificadas es lo que estoy entendiendo en este momento. Pero, ¿qué tal, queridas y queridos? Parafraseando y tratando de introducir un poquito de psicoanálisis en este punto. Nosotros decimos algo, ajá, pero otra persona entiende algo completamente diferente. ¿Posible? Por supuesto que sí. Parafraseando a Lacan, usted puede estar seguro de lo que dijo, pero nunca,
de lo que entendió el otro. Ajá. Palabras y acciones no es lo mismo que significados. Ajá. Vamos a, digamos, pisar poco a poco el terreno, tanto, digamos, del derecho como de la política como del psicoanálisis. Ajá. Dice Thomas Hobbes, la palabra persona es latina. Los griegos la designaban con el término, no sé cómo leer eso, que significa la faz, igual que persona en latín. Significa el disfraz o aspecto externo de un hombre a quien se representa ficcionalmente en el escenario. Mm, Aquí me llama la atención el uso de la palabra representación. Ajá. Esta palabra, queridas, queridos, es una de las palabras más repetidas en toda la obra de Sigmund Freud. Ajá. Lo podemos entender, al menos desde el punto de vista freudiano y en la obra de Sigmund Freud, como una abstracción. Es decir, cada quien tiene experiencias, tiene incluso también, ¿por qué no decirlo?, vacíos, ignora ciertos significados. Ajá. ¿Por qué? Porque no tiene esas experiencias. Si yo les dijera azúcar, ajá, ustedes podrían pensar en un polvito blanco que sabe dulce. Ajá. Algo que le ponemos al café o algo que no debemos ponerle al café. Algo que es muy importante para hacer ciertos platillos o algo que es incluso peligroso para ciertas personas. Ajá. Y solo hablando de la palabra azúcar. Ujú. Realmente algo que nos enseña el psicoanálisis es como el sujeto humano, como individuo y no como grupo, como individuo, establecemos o entablamos un contacto con la realidad a través del lenguaje, pero es simplemente un contacto. Ajá. Es por eso que Freud empieza a hablar de representación desde los primeros textos psicoanalíticos, que yo podría pensar la interpretación de los sueños es el más importante de todos ellos. En la descripción y comentario fijado a este video encontrarán toda la lista de reproducción de estudio de la interpretación de los sueños en la traducción Amor-Rortu Editores o por James Strachey. James Strachey, Luis Echeverry y llega a nosotros en Amor-Rortu Editores. En unos meses más, yo calculo en septiembre, estaremos empezando el estudio, el abordaje de la interpretación de los sueños en traducciones comparadas, Luis López Ballesteros y James Strachey. Ajá. Pero en cuanto a el uso de la palabra representación en este texto particular que estamos estudiando, simplemente nos aparece así, representaciones. Ajá. Aquí la palabra representación aparece justo como un préstamo. Por ejemplo, yo dije una cosa o hice algo. Ajá. O bien, yo dije palabras de otra persona o vi que alguien hacía algo y quise hacerlo, quise repetirlo. Ajá. Justamente, aquí yo creo que podemos tomar la palabra representación como sinónimo de repetición. Ajá. Cuando hablamos, digamos, de nosotros mismos, somos, de acuerdo al texto, una persona natural. Cuando hablamos en representación de alguien o repitiendo a alguien, entonces somos persona fingida o artificial. Que aquí no puedo evitar también señalar, posiblemente me equivoque, pero es importante decirlo, como esta representatividad, que también es un principio político, ajá, esta representatividad, Thomas Hobbes la toma como algo malo, fingida, una persona de mentiras, podemos decirlo. Ajá.
No estoy señalando aquí a ningún político como mentiroso, simplemente estoy diciendo la lógica del texto. Ajá. Y vean cómo el autor, es importante también notarlo, el autor no era latino, el autor hablaba inglés. El texto es escrito en Inglaterra y es muy importante notar cómo se aproxima a las contribuciones de ciertas culturas latinas en cuanto a la concepción del sujeto, el sujeto humano, por supuesto. Habla de persona, habla de cara o faz, cara de la cara, la parte del cuerpo, faz. Ujú. Disfraz o aspecto externo. Ujú. Me hace pensar una pregunta seria. ¿Una persona puede disfrazarse de otra? Claro que sí. Ajá. De hecho, deben de haber ejercicios actorales en ese sentido. Grupos de amigos que se conocen y de repente, o también pienso en algunas prácticas, entre comillas, terapéuticas de ciertas corrientes de psicología. ¿Ah? Pienso en el, ¿cómo? En el psicodrama, donde un grupo que se conoce, que generalmente es una familia, el terapeuta les pide actúen como el otro, ajá, vístanse como el otro, traten de ser el otro. Ujú. Esto en un ejercicio, digamos, de familia, por supuesto que puede llevar a muchos conflictos. En un ejercicio, digámoslo, artístico, puede llevar a ser una actividad muy divertida. Ajá. Pero en este sentido, el texto se aproxima al lenguaje para plantear justamente diversas formas de aproximación a lo que el autor considera importante. Aquí simplemente diré cómo esta palabra fue la que me dijo, hay algo aquí, un abordaje estético, una idea, una representación del ser humano como un algo, como un actor en este caso. Ajá. Es una representación completamente distinta y al mismo tiempo no de la religión. Ajá. ¿Por qué digo que no? Porque al fin y al cabo podemos decir Dios es no el actor, sino el director y nosotros somos los actores. El mundo, que desde el punto de vista teatral o estético se toma como el escenario, es curioso cómo dentro de la misma religión, el mundo también puede ser considerado como una forma del director, una forma de Dios. Pero voy a continuar con la lectura. Ajá. Voy a repetir esto. De la escena, hablando de la persona, ajá, se ha trasladado a cualquiera que representa un lenguaje y acción tanto en los tribunales como en los teatros. Ujú. Miren, y esto es importante, curioso que ahorita también, hablando de tribunales, estamos estudiando los días sábados psicología forense y juicios orales. Entonces, aunque no lo parezca, aquí hay principios, digámoslo así, de criminología, victimología, ujú, escena del crimen, ajá, un lugar. Vamos a continuar. De una manera, perdón, de manera que una persona es lo mismo que un actor. Y tanto en el escenario como en la conversación ordinaria. Y personificar es un actuar o representarse a uno mismo o a otro. Quien representa el papel de otro se dice que asume la persona de éste o que actúa en su nombre. Ujú. En este sentido, usa Cicerón estas palabras cuando dice, voy a verlo en español. Ay, diablos. ¿Cómo diablos puedo, a ver, reconocer texto?
No, no voy a comprar nada, que de hecho ya lo compré, pero no lo reconoce. Gracias a Acrobat Reader. Ni modo, tendremos que... Voy a pausar tantitito el video mientras tecleo eso en el traductor de Google, ¿vale? Denme un segundito. Stop share. Stop recording. Un momentito. Listo, queridas, queridos. Les voy a mostrar primero la frase en latín. Este no es tan difícil de leer justamente porque el español deviene del latín. Unus sustineo tres personas, mei, adversari et judicis. Ahora, ¿qué significa esto en español? Interesante, ¿eh? Yo solo desempeño tres papeles, los de mí mismo, el adversario y el juez. Ajá. ¿Por qué interesante? ¿En qué escenario? Ajá. Regresamos al texto, ya teniendo en cuenta el significado. A ver, permítame un segundo. Aquí me equivoqué. Es este de acá. Ajá, para que ustedes lo vean. En este sentido, usa Cicerón estas palabras que cuando dice yo sostengo tres personas o tres personajes. Yo, el adversario y el juez. Esto es, asumo tres personas. La mía propia, la de mi adversario y la del juez. El que actúa en nombre de otro recibe varias denominaciones, según la variedad de ocasiones. Puede actuar como representante o como representativo, como lugarteniente, vicario, abogado, diputado, procurador y demás. Espérenme tantito, esperen, es que aquí creo que Thomas Hobbes cometió un error. Ya lo hemos señalado antes, como a veces que las leyes que impone Hobbes son voluntad de Hobbes. Ajá. En este punto, no estamos leyendo a Cicerón. Thomas Hobbes está tomando prestado a Cicerón, que este es justamente algo en lo que podemos nombrar la importancia del psicoanálisis. Ajá. Aquí comienza diciendo, yo hablo de mí, yo hablo por mí. ¿En dónde? No lo sé. Simplemente hablo de mí y hablo por mí. Ajá. Entonces, soy persona natural. Ujú. Yo no estoy diciendo, Freud dijo, no. Lacan dijo, no. Simplemente yo digo. O también yo hago. Dejé caer una pluma. Ajá. No está pasando nada porque tengo mi mano agarrando la pluma. O cayó en mis piernas. Pero hago o digo. Ujú. Y adelante, justamente, persona fingida o artificial. Ajá. Cuando no estoy hablando de mí, cuando no estoy usando mis palabras. Entonces, cuando usa Cicerón estas palabras, no está hablando Cicerón. Ajá. Está hablando Thomas Hobbes a través de Cicerón para manifestar algo, no que Cicerón quería decir, sino que Thomas Hobbes quería decir. Ajá. Eso es, al menos en este momento, lo que puedo señalar como un, entre comillas, error de Thomas Hobbes. Establece una lógica para él mismo luego quebrantar esa lógica. Ajá. Ahora, esto no es necesariamente lo que quiere decir Cicerón. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo a Cicerón aquí. Estamos creyéndole a Thomas Hobbes de que Cicerón dijo eso. ¿Pudo haberlo dicho? Puede que no, porque justamente me queda la duda en qué momento y en qué lugar y frente a qué situación Cicerón dijo eso. Yo sus- sustineo, ¿qué es eso? Ya lo olvidé. Yo desempeño tres papeles. Sustineo, lo puedo entender como yo sostengo a tres personas, ajá, o yo soy tres personas. Ujú.
Yo, el adversario y el juez. Pero ¿en qué momento? No está hablando necesariamente de un juicio. Está hablando, podemos también, ¿por qué no pensarlo? De la relación que tenemos con nosotros mismos. Ajá. Yo contra mí, contra mí. Yo trato de ser un juez para escuchar las demandas que podrían venir de dos deseos míos que al mismo tiempo se presentan como irreconciliables. Entonces, yo quiero algo y al mismo tiempo yo no quiero ese algo, sino que quiero otra cosa, y yo al mismo tiempo soy un juez para mí mismo. Ajá. Esa es otra posible interpretación que no está aquí hablando Thomas Hobbes. Aquí Thomas Hobbes ya se salió. Uf. Y dice, Thomas Hobbes dice que Cicerón dice, el que actúa en nombre del otro. Ajá. Ya está hablando en una cuestión no de yo contra mí, sino social, puramente social. Ajá. Vamos a continuar. De las personas artificiales, algunas dicen palabras y realizan acciones que pertenecen a aquellos a quienes representan. Y entonces, la persona es el actor y el dueño de esas palabras es el autor. ¿Lo leí bien? La persona es el actor y el dueño de esas palabras y acciones es el autor. Ajá. En esos casos, perdón, en casos así, el actor actúa por autoridad, pues lo que, hablando de bienes y posesiones, llamamos dueño, en latín dominus. Hablando de acciones, lo llamamos autor. En griego, ay, no sé leer griego, la verdad. Y no puedo introducir esos símbolos en mi teclado, pues porque no los tengo. Ajá. En mi teclado es un teclado en español, digo, con caracteres, no sé cómo llamarlos, pero no tengo esos símbolos en mi teclado y para encontrarlos sería muy difícil buscarlos ahorita. Vamos a continuar. Y así como al derecho de posesión lo llamamos dominio, al derecho de realizar una acción lo llamamos autoridad. No estoy tan de acuerdo, pero vamos a continuar. De tal modo que por autoridad se entiende siempre un derecho a realizar un acto, y hecho por autorización quiere decir hecho por comisión o por permiso de aquel a quien pertenece el derecho. Ok, pero antes de continuar, ya les había hablado del principio de representatividad que da luz, digámoslo así, a la política actual. Ajá. Esto quiere decir, no es mi caso, yo no soy político, pero podemos nombrarlo así. Yo, como representante político de esta comunidad, sé que la comunidad tiene necesidad de esto y esto y esto, y por lo tanto, yo frente al gobierno le pido al gobierno que me dé los recursos para yo atender las necesidades de mi comunidad. Ajá. Ese sería, digamos, el principio de representatividad entre los intereses de unos y de otros, que pueden ser comunidades, que pueden ser personas, pueden ser, ¿cómo decirlo? Algo que también me he encargado de estudiarlo desde el punto de vista del psicoanálisis, la cuestión de la representatividad desde el punto de vista biológico, es decir, soy un bebé recién nacido que no puedo decir y hacer nada por mí mismo, razón por la cual yo necesito de papá o mamá o cualquier cuidador o cuidadora que me dé comida porque yo no puedo comer por mis propios medios, yo no sé dónde obtener lo que necesito y si nadie me atiende, simplemente yo muero. Ajá. Ese es, digamos, el principio de representatividad desde el punto de vista biológico. Es decir, tenemos un cuerpo y en un principio no podemos hacernos cargo de nosotros mismos. Sin embargo, justo conforme vamos creciendo, ganamos autonomía y el derecho, aquí podremos aterrizar un poquito en la conformación de los estados, de los gobiernos, el derecho de
buscar satisfacer nuestras necesidades como nosotros queremos. No es lo mismo comer todos los días la misma cosa, ¿por qué? Porque mamá o papá eso es lo que nos dan, a nosotros trabajar, comprar lo que queremos y comer lo que queremos, comer, beber, dormir, vivir donde queramos, ajá, ser lo que queramos, que ese es, digamos, como algo de lo que se aspira, no que se logra, no que se garantice, pero se aspira en, digamos, un mundo actual, 2026, no solo con la conformación de los órdenes estatales, no solo con la conformación de los gobiernos de diversos países del mundo, sino también con organismos internacionales, pero esto es también, como les digo, digamos, un proyecto pendiente. Ujú. Pienso en la OMS, pienso en la ONU, ajá. Pero ahorita vamos a continuar justamente señalando cómo todo esto se escribió mucho, pero mucho antes de la ONU, mucho antes de la Liga de las Naciones, que fue el organismo antecesor de la Organización de las Naciones Unidas. Ajá. Eh, mm, Vamos a continuar. Dice el texto, y ahorita estoy omitiendo los subtítulos, estos no vienen del autor. Ajá. De esto se sigue que cuando el actor establece un acuerdo por autorización, dicho acuerdo obliga al autor, es decir, la voluntad originaria, como si el acuerdo hubiera sido establecido por el autor mismo, y lo hace responsable de todas las consecuencias que de ese acto se deriven. Por consiguiente, lo que ha quedado dicho antes, véase capítulo 14, no me acuerdo, pero vamos a ver sobre la naturaleza de los convenios o acuerdos entre hombre y hombre, podemos decir ser humano y ser humano, en el ejercicio de su capacidad natural, también es verdad cuando se aplica a los contratos hechos por quienes actúan por autorización como actores, representantes o procuradores, en lo que respecta a la comisión que desempeñan y no más. Ujú. No más. En consecuencia, quien establece un convenio con el actor y o representante, sin saber la autoridad que éste tiene, lo hace a riesgo suyo, porque ningún hombre está obligado por un acuerdo del que no es autor, ni consecuentemente por un acuerdo hecho contra la autoridad que al actor le fue dada y o más allá de los límites de esta. Esto se entiende hasta cierto punto sencillo, queridas y queridos. Es simplemente de que el actor o el representante no es la persona representada. Ajá. Desde el punto de vista psicoanalítico, la palabra no es la cosa. Ujú. Si yo digo agua, yo puedo beberla ahorita. Si yo digo cerveza, ahorita no puedo beberla. Ajá. Y sin embargo, las palabras nos llevan a experiencias si tenemos esa experiencia. Y por supuesto, cada ser humano tiene experiencias diferentes que van influyendo en su relación con las palabras. Ajá. Vamos a dejarlo ahí. Digamos, comparación. Dice el texto. Cuando el actor hace alguna cosa, actor se entiende que no es el autor, no es de quien viene la voluntad, no es la persona de la que nace el interés o que tiene la necesidad. Ajá. El actor. Cuando el actor hace alguna cosa que le ha sido ordenada por el autor y que va contra ley de naturaleza, si estaba obligado por un convenio previo a obedecer al autor, será éste y no el actor quien infringe la ley de la naturaleza, pues aunque la acción quebranta la ley natural, no es una acción que puede achacársele al actor, mas si, por el contrario, éste rehúsa realizar la acción, estará quebrantando la ley de la naturaleza, la cual obliga a respetar los convenios. Ajá. Eh,
Saben, leyendo este párrafo específicamente pienso en un caso particular y es un caso muy popular, no solo en el crimen, digamos, nacional mexicano, yo pienso más bien en un crimen llevado a cabo en Estados Unidos. Ajá. Es un caso muy popular. El caso Charles Manson. Charles. Charles Manson. Ajá. Ahorita voy abriendo mi navegador, que de hecho debo tener el traductor. Aquí está. Eh, Charles Manson. Ajá. Vamos a revisarlo con inteligencia artificial para hacer algunas preguntas. Y ahorita está buscando. Ajá. Célebre criminal, músico y líder de la secta conocida como la familia Manson, un grupo de seguidores radicales que operó en California a finales de la década de los 60, 1960. Ajá. Aunque él no ejecutó físicamente la mayoría de las matanzas, la justicia lo condenó en 1971 por conspiración intelectual al ordenar a sus fieles el brutal asesinato de 7 personas en Los Ángeles. Ajá. Hablando de las víctimas, no vamos a ahondar mucho. Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski y embarazada de 8 meses, es decir, un acto totalmente inhumano, el cometido por los seguidores, las y los seguidores de Charles Manson. Ajá. Página de Wikipedia. Pero, pregunta, queridas, queridos. Hemos estado ahorita estudiando cómo Thomas Hobbes en 1900, no, perdón, 1651 consideraba, yo tengo una intención, yo tengo un deseo. Este deseo a veces yo no lo puedo atender, razón por la cual necesito a alguien. Ajá. Yo le explico a esta persona mi deseo, mi necesidad, y él o ella parten para procurar atender mis necesidades en otro contexto. Ajá. Sin embargo, para que ese acuerdo entre yo y mi representante se dé, esto quiere decir que mi representante acepta mi voluntad. Ajá. Lo que hemos estado leyendo en el caso de, o bueno, en el texto de Thomas Hobbes, indica cómo el representante no es el autor. Ujú. En este caso, los seguidores de Charles Manson no son Charles Manson. Ajá. Eso es lógico. Y sin embargo, de alguna manera, la ley norteamericana tomó en consideración, digámoslo así, la autoría intelectual, es decir, la necesidad torcida, podemos llamarla así, perversa del asesinato, no venía de la gente que realmente cometió esos asesinatos, sino de esta persona. Ujú. Quien, según entiendo, ahorita lo podemos preguntar en la inteligencia, con la inteligencia artificial, consideraba a los ricos como gente inhumana, como gente que necesitaba ser no solo castigada, sino eliminada. Ajá. Ya vieron toda la página de Wikipedia de Charles Manson. Realmente no estoy seguro por qué Charles Manson, a lo mejor aquí nos dice. Manson manipuló psicológicamente a jóvenes vulnerables usando drogas, discursos místicos y promesas de libertad en pleno auge del movimiento hippie. El núcleo de su doctrina se basa en Helter Skelter. Esta solo yo la identifico como una canción de los Beatles, una interpretación distorsionada de la canción de The Beatles. Manson aseguraba que se avecinaba una guerra racial apocalíptica entre negros y blancos.
pero él era blanco, ¿no? Digamos, dentro del punto de vista racial. Y yo me pregunto si eso es lo que creía, ¿por qué atacó a otra gente blanca? Provocación del caos. Ide- Ideó brutales crímenes de agosto de 1969 para inculpar falsamente a grupos de activistas afroamericanos e iniciar dicho conflicto. Es decir, eh, él siendo blanco realizó los crímenes y trató de culpar a la comunidad afroamericana. Ajá. Control total. Sus seguidoras obedecían ciegamente sus mandatos, convirtiendo la contracultura de la paz y el amor en una pesadilla violenta. A ver, les voy a mostrar rápidamente. No vamos a entrar. eh, Hay algunas fuentes. Bueno, ya vieron Wikipedia, esa ya la vimos, no la leímos. Instagram, ajá, están viendo algunas fuentes. Mira, eso estaría interesante, me gustaría verlo después. Creo que esta es la misma fuente, es correcto. Ajá. Esto ya lo podrán ver ustedes con más calma. Ujú. El caso Tate. El proceso judicial en su contra se convirtió en un grotesco espectáculo mediático debido a los comportamientos erráticos de Manson y sus seguidores en el tribunal. Aunque inicialmente recibió pena de muerte, la abolición temporal de la misma en California, justamente el orden legal cambia. Ajá. Conmutó su castigo, es decir, lo cambió a cadena perpetua. Ujú. Pasó el resto de sus días en la cárcel de máxima seguridad hasta su fallecimiento o su muerte en 2017. Pero, miren, es que es algo curioso. Entonces, Manson era un nacionalista. Me llama la atención porque, por supuesto, podemos argumentar, estaba loco, pero tenía sentido. Ajá. Pregunta para la inteligencia artificial. ¿Era Charles Manson nacionalista? Porque lo que se entiende es que él, asumiendo que iba a buscar, iba a ocurrir una guerra racial, quería inculpar a los negros justamente para diezmar la confianza pública hacia la población afroamericana. Ajá. Un supremacista blanco, mira, neonazi radical. Sus creencias no estaban motivadas por el patriotismo, la defensa de una nación, sino por un profundo odio racial y el deseo de provocar un colapso social global. Manson rechazaba por completo las instituciones del gobierno de los Estados Unidos, o así llamada también el sistema, en lugar de un proyecto nacional. Su ideología combinaba esoterismo, control mental y racismo militante bajo las siguientes premisas: supremacista blanco y neonazismo, simbología nazi. Mira, mm, ok, ok, ok. Digamos, él se consideraba justamente como el catalizador hacia esa guerra civil masiva. Eh, es que miren, justamente había una voluntad. Y podemos decir, nuevamente apelando a esta supuesta defensa hacia Manson, que estaba loco, realmente no estaba tan loco. Es decir, hay que separar también un acto de odio de un acto sin sentido. El odio es un sentido. Ujú. Vamos ahorita a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Yo supongo que este carácter de Charles Manson em, lo ha de haber tenido con considerable apoyo dentro y fuera de la cárcel, aun cuando él haya estado encarcelado. Ajá.
A ver, déjenme ver cómo vamos en el texto de Thomas Hobbes. A ver si lo podemos interrumpir aquí. Naturalmente estamos empezando el capítulo 16. Por lo general, los capítulos son de 5 o 6 páginas. Nos toma más o menos 3, tal vez 8 videos. Creo que he llegado a tardarme en leer todo un capítulo. Pero al menos sí estamos viendo. Ah, son 3 páginas. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Nos quedamos como a la mitad del capítulo 16, en el cual justo se está haciendo referencia en los acuerdos y algo que no ha dicho tanto Thomas Hobbes, el lazo social. Ajá. Vemos cómo se trata de aterrizar en una cuestión un tanto legal, porque se habla de leyes, aunque más bien a veces se apela a la moral. Ajá. La ley de la naturaleza no siempre es ley de la naturaleza, sino es lo que Hobbes quiere imponer a la naturaleza. Ajá. Dejemos entonces hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos el próximo lunes con la lectura de Sigmund Freud, la sexualidad en la etiología de las neurosis. Ajá. Cuídense mucho, queridas, queridos. Bye.